esta noche yo quiero hablar de la funcionalidad. Di conmigo: funcionalidad del hombre como cabeza y la mujer como ayuda idónea. Esto es importante entenderlo. En el plan total de Dios para la familia, el padre juega un papel determinante. ¿Cuántos varones hay aquí? Levanta tu mano. ¿Va? Voy a partir mi predicación en dos partes importantes: el varón y la mujer, el padre y la mamá, ¿va? Dentro del vínculo de la familia. Y empezamos en particular con el padre, ¿va? Al mismo tiempo, el padre o esposo es el punto de partida en el proceso de restauración. Habíamos concluido también el día domingo que cada uno de nosotros, de nuestras familias, necesitaba restauración. Y a lo mejor usted que probablemente pueda tener 30, 35, 40 años de casados, y a lo mejor pueda decir: no, mi hermano, yo ¿de qué Dios me va a restaurar si ya tengo tantos años de casado? ¿Verdad? Pero la realidad es que siempre necesitamos restauración. Restauración. ¿Están aquí conmigo? Denle un aplauso a Cristo. Hay un libro que se llama El Factor Padre. Lo escribe el hermano Josh McDowell, y él nos comparte algunos datos impactantes, como son los siguientes, para sentir el peso de la figura paterna. La ausencia del padre en el hogar es un factor que contribuye a la delincuencia aún más que la pobreza. Váyalo anotando. La presencia y conversión del padre con los hijos estimula significativamente a los niños a destacar académicamente en la escuela. Otro de los factores: la falta de una relación íntima y saludable con el padre lleva a padecimientos coronarios, tumores malignos, trastornos mentales y tendencias al suicidio. Esto yo no lo digo, ¿va? Se lo estoy compartiendo, datos de un escritor cristiano que tiene sus estadísticas que son importantes y que coinciden con otras tantas. Las relaciones sexuales premaritales son 60% más frecuentes entre muchachas que crecieron en hogares sin papá. Los problemas de identidad sexual son a causa de la ausencia de la figura paterna. Y me podría yo ir con estos datos un poquito más y más, hay bastantes, para entender que el padre forma una figura esencial en el matrimonio. Nada lo puede sustituir. El único que puede sustituir a un padre es Dios, pero nadie más lo puede sustituir, como nadie más puede sustituir a la mamá tampoco. Dios estableció en la familia a papá y a mamá y a los hijos, y el mundo está intentando acabar con esta figura. El mundo está intentando acabar con la familia, con el esposo, con la esposa. Cada vez los datos estadísticos, los índices de divorcio son más altos, porque los valores se degradan más. Y tenemos una tendencia terrible en nuestra actualidad. Y pensamos que con un mejor presidente, pensamos que con un mejor gobierno, pensamos que con una mejor economía podemos construir un mejor país. ¡Oh, qué equivocados estamos! Es con la familia con la que se construye una sociedad fuerte, real, viva, poderosa. Jesucristo mismo estableció esa figura entre Él y la iglesia, Dios mismo. No podemos acabar con ella. Cuando Jesucristo dijo que Él venía y vino a instituir a la iglesia, ¿verdad? La iglesia no es una persona. La iglesia, di conmigo, es el cuerpo de Cristo. La iglesia la conformamos todos. Los que estamos aquí, los que están teniendo culto en la Colosio, en el Ejido, en China, en Japón, en todo el mundo.
Todos aquellos que creemos en la fe en Cristo Jesús, que hemos depositado nuestro corazón, nuestra vida, nuestra fe en Él y que Él mora en nosotros, formamos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y es muy importante entender entonces la figura del ser cabeza, porque en este pasaje decía: Cristo es la cabeza. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia, el hombre es cabeza de la esposa de la familia. Desde nuestra infancia nos persiguen esas eternas imágenes de madres solteras luchando y sufriendo por criar a sus hijos. Imágenes que no se borran porque fuimos parte de ellas o porque existieron demasiado cerca de nosotros. Y en realidad ya hasta las mujeres, si hay alguna situación difícil, para no hacerla sentir mal, le decimos: pues mira, no eres ni la primera ni serás la última. Ya hasta no la sabemos. Pero la realidad es que no debería de ser. Dios instituyó a la familia fundamental. Dicen las mujeres: ay, nosotros ya sabemos vivir sin los hombres. La realidad es que no. Los hombres dicen: ay, yo no me caso porque eso de tener una mujer que me esté duro y duro. Eso no es cierto. Necesitas una mujer. Es el estado perfecto del hombre, del ser humano. Amén. Es el estado perfecto. Y esto nos sigue desde la antigüedad. Hace un tiempo compartíamos y decíamos que viene de la conquista, ¿verdad?, de los países europeos, en particular los españoles. Este tema del matriarcado y del machismo se da en una circunstancia cultural. Cuando vienen, conquistan, vienen y obviamente a nuestros antepasados vienen para conquistar la tierra. Los hombres pelean contra ellos, los matan. Los hombres empiezan a tener relaciones sexuales con las mujeres y ellos solamente lo hacen para saciar sus instintos, agarran y se van. Y entonces las mujeres, después de 9 meses, dan a luz una nueva generación sin padre, históricamente. E inicia la figura en México, o inicia esa figura de la mujer que está cuidando a sus hijos, que está funcionando como padre y madre. Y entonces de ahí se establece el matriarcado. Evidentemente el matriarcado no es sano, no es la figura que Dios desea, no es la que Dios instituyó, tampoco el machismo. Pero desde ahí viene. Y así de generación en generación, en generación tras generación, es una lucha en la familia de la mujer con el hombre. ¿Por quién va a ser la cabeza de la familia? ¿Por quién va a mandar? Hay tantos chistes de esto, inclusive, ¿va? Pero en realidad es una desgracia, mi amada iglesia. Las familias tienen que entender el propósito y la función de cada quien en el hogar. Dios hace al varón cabeza de su hogar. Efesios, hoy quiero enseñarte 2 cosas, amada iglesia. No vamos a repasar ni el amor, ¿cómo se llama? Lo que compartíamos el sábado, ¿verdad? El amor sufriente de Dios, o más bien que lo soporta todo, ni el amor que no se quebranta, nada de eso que ya hemos estudiado. Hoy queremos revisar la funcionalidad de cada uno de nosotros y vamos a regresar al mismo pasaje del cual hemos estado compartiendo, Efesios capítulo 5 versículo 22. Por favor, acompáñeme. Yo hoy quería abandonar el pasaje y quería irme a otros, pero es necesario enfatizar esta parte que no hemos compartido. Efesios capítulo 5 versículo 22. Dice la escritura: las casadas, ¿qué dicen? Estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido, ¿qué dice? Es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Y queremos abordar esta parte tanto de la perspectiva del varón como de la referencia de la mujer.
El hecho de que el varón haya sido creado primero ya pone sobre sus hombros la responsabilidad de su esposa y por supuesto la primera responsabilidad de sus hijos y de su familia. En 1 Timoteo capítulo 2 versículo 13, Pablo entiende que este orden de creación hace al hombre primer responsable del matrimonio. No queremos decir con esto que el hombre valga más que la mujer, porque en realidad estaríamos cometiendo un error, porque la palabra de Dios en Gálatas capítulo 3 versículo 28 nos dice que ya no hay más judío, gentil, hombre o mujer, esclavo o libre. Todos tenemos el mismo valor delante de la presencia de Dios. Y lo escribe esto porque en la antigüedad, como se lo compartí hace 8 días, la mujer no tenía valor, ni en el contexto judío, ni en el contexto griego, ni en el contexto romano. No había valor. Y entonces, evidentemente, la mujer era tratada de una manera sin voto, sin palabra, sin ciertas cosas de las cuales el varón tenía. Y ahí en 1 Timoteo capítulo 2:13, justamente en ese contexto en el que está viviendo el pueblo judío, Pablo entiende que este orden de creación hace al hombre primer responsable en el matrimonio. Y si en el matrimonio, entonces también es el primer responsable de toda su familia. ¿Sí? En Génesis capítulo 2 versículo 16 al 17, el varón se le entrega primero la responsabilidad de escuchar la palabra de Dios y obedecerla. Cuando en Génesis 3 la mujer desobedece esa palabra e involucra a su esposo en su desobediencia, Dios no ve al esposo como una víctima, sino que lo hace responsable de aquella palabra que le había encomendado primero. ¿Sí? O sea, no fue la víctima en realidad del varón, sino somos primeros responsables. Diga conmigo, varón, soy primero responsable. Amén. Y en un dato curioso, el hermano Miqueas escribe lo siguiente: prueba de ello es que las consecuencias del pecado de la mujer se consignan en un solo versículo, en el capítulo 3 versículo 16, y las del pecado del hombre ocupan 4 versículos, capítulo 3 versículo 17 al 20. Todo esto para enfatizar la carga espiritual del liderazgo del varón. Él es el primero responsable de la creación, que se someta a la justicia de Dios, porque Él la representa en su sometimiento o en su rebelión. Y entonces usted y yo, varón, tenemos que entender que Dios nos puso como cabezas y somos primeros responsables. Si usted, cuando ha formado su familia, cuando se ha casado, no entiende esto, no hay manera de ayudarle. Esa es la base, ese es el principio para que una familia funcione. También, mujer, si tú no entiendes esto y si tú no aceptas esto porque tengas heridas en el corazón de que el varón que Dios te dio es cabeza de tu familia, si no lo logras entender, vas a tener muchos conflictos. Muchos conflictos. Y no te preocupes, no le estoy dando el lugar al hombre. Ahorita viene al revés, ¿verdad? La cosa. Y entonces tenemos que vernos envueltos en el significado bíblico de la función del ser cabeza. ¿Cuál es la función entonces del ser cabeza? Porque no lo logramos entender, nos cuesta mucho trabajo. En nuestro contexto cultural, el concepto cabeza lleva el sentido de rango, jerarquía, poder, dominio y mando. Ese es en nuestro contexto cultural, ¿verdad que sí? No, hombre, es que el Señor es el jefe, es la cabeza de la empresa. Y Él es el que manda, Él es el que dice, ordena, y su voz es la que dice y se acabó, ¿verdad? Desde esta perspectiva, ser cabeza implica ser libre y soberano para mandar y ser obedecido. Desde esa perspectiva. Pero fíjese nada más, Efesios capítulo 5:23 ha sido tradicionalmente entendido a la luz de este enfoque cultural contemporáneo. Y el hombre
que ha sido formado a la sombra del abandono, machismo y matriarcado, encuentra apoyo en este pasaje para tratar a la esposa como un objeto que usa y se carga con la responsabilidad de crianza de los hijos. Sin embargo, la Biblia no se interpreta de esta manera. La Biblia, según la primera regla de la hermenéutica, una de las reglas de la hermenéutica, nos dice que nosotros tenemos que entender el pasaje desde la perspectiva del autor, no desde nuestra perspectiva, ¿sí? Y eso es bien importante entenderlo. Nosotros, cada uno, cuando avanzamos, cuando vamos estudiando, vamos creciendo, tenemos que entender en la palabra de Dios: ay, es que yo creo que dice esto. No, usted no cree. Usted tiene que encontrar el significado de lo que dice en la palabra de Dios bajo la perspectiva no de usted, sino del autor. Y el autor es Dios, en el tiempo y en el momento en el que se escribió. Porque si no, si usted es machista, usted lo va a tomar bajo su perspectiva. Si usted tiene matriarcado o es feminista, usted lo va a tomar bajo su idea. No es ni la de la idea de la mujer ni la de la idea del hombre, es bajo la idea de Dios. Amén. Primero tenemos la enseñanza clara y contundente del Señor Jesús en Lucas capítulo 22, versículo 24 al 27. Vamos por favor a Lucas capítulo 22, versículo 24 al 27. Y ahí tenga su Biblia tantito. Dice: cuando enseña a sus discípulos lo que en su reino y en su iglesia significa dirigir y ser líder. Su enseñanza se da en el contexto de una discusión acalorada entre los apóstoles, en la que se disputan quién sería el primero en jerarquía en el reino de Cristo. Es bien evidente que los apóstoles son movidos por el sistema de valores de este mundo, donde, como el Señor mismo lo apunta, ser cabeza significa dos cosas: enseñorearse de aquellos que sobre los que se ejerce autoridad y hacerse servir. Pero contra ese concepto de liderazgo, en este pasaje el Señor levanta el suyo propio. Y quiero que lo leamos ahí, Lucas capítulo 22, versículo 24 al 27. ¿Ya están ahí conmigo? Dice: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones, ¿qué dice? Se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. O sea, Jesucristo le estaba diciendo: esto es lo que dice el mundo, por eso se lo dije. Y luego el siguiente versículo, ¿qué dice? Mas no hacia vosotros. Aquí Jesucristo está poniendo algo diferente: sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Amén. Fíjese qué interesante lo que está diciendo aquí Jesucristo, porque entender este pasaje de la Escritura a los varones nos va a dar, además de una revolcada, nos va a dar un entendimiento claro de lo que significa ser cabeza. Y están muy callados todos. ¿Ya? Amén, dice. A ver, las mujeres digan amén. Mujer, le conviene, glorifica el nombre de Dios. O esto solamente se los enseño a los hombres en varones, ¿va? Para que la mujer no tome ventaja. Amén, dice por allá. Y entonces, en este contexto, Jesucristo levanta otro concepto
el suyo propio, cuando dice: mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Con estas palabras y por el contexto en el que las dice, el Señor establece un principio que viene a revolucionar el concepto que el mundo tiene de liderazgo. Para el Señor Jesús, ser la cabeza no significa rango, no significa jerarquía, dominio y mando. En Cristo, ser cabeza es ser, diga conmigo, servidor. No, pero los hombres. En Cristo el ser cabeza significa es ser servidor. Sopas, dijeran en mi pueblo. Porque en él ser líder es servir. La grandeza reside entonces en el servicio. El que quiere ser grande ante Dios tiene que ser un gran servidor de los demás. En la medida en la que se es eficaz en el servicio a los demás, se es grande en el reino de los cielos. Jesús concluye su enseñanza ilustrando el principio con su ejemplo. Él es el mayor de todos, el jefe, el Señor, nuestra cabeza eterna, porque está entre nosotros como el más grande servidor. Y Él es el que lo dice. ¿Que no acaso el mayor siempre se está en la mesa y el menor los que sirven? Pero mírenme a mí, yo soy el mayor y estoy sirviendo. Yo vine a vosotros, no estoy en la mesa. Híjole, esto me puso a meditar, y yo quiero, varón, que despacito, ¿verdad?, medites esta parte. Tú debes de ser el principal servidor, el principal líder en tu casa en cuanto a servicio. No estoy hablando ni me estoy metiendo en que tú tienes que lavar los trastes, guisar, planchar, nada de eso. Porque las hermanas dijeron: ahorita vamos a revisar a qué nos referimos, ¿verdad que sí? Amén. Luego tenemos la enseñanza, vámonos un poquito más rápido, de Pablo al respecto en Efesios capítulo 5 versículo 23. El apóstol, ya lo leímos, retoma el tema del Señor y lo amplía al agregarle dos nuevas dimensiones. La primera dimensión consiste en tomar el concepto y el ejemplo de liderazgo del Señor Jesús y aplicarlo al matrimonio y a la familia. Esto hace Pablo cuando dice: el apóstol usa el término cabeza para expresar la misma idea que el Señor comunica por medio del término mayor. Toda vez que en el pensamiento griego cabeza es primariamente fuente de vida y por ende centro de coordinación y dirección, antes que rango y jerarquía y dominio. Pablo insiste en que el varón es cabeza de su iglesia. Otra vez el ejemplo del Señor Jesús, quien es cabeza de su iglesia por el servicio máximo de su entrega en la cruz, para salvarla, para limpiarla y presentársela a sí mismo sin mancha ni arruga. De aquí se infiere de nuevo ser cabeza, y quiere decir que es vivir para servir a aquellos que se tiene por autoridad. Cada uno de nosotros tenemos que vivir para aquellos que tenemos bajo autoridad. Sí, amén. Y entonces eso trae unas implicaciones en nuestra función, varones. Dios hace al varón responsable de funcionar como cabeza en los diferentes aspectos de su vida familiar. Número uno, Dios quiere que el varón sea cabeza en la conducción de su familia por los caminos del Señor. La mujer va ahí también contigo luchando, pero la primera responsabilidad es del varón. Y lamentablemente, históricamente, tenemos en las iglesias más mujeres que hombres. Y no es posible que la mujer lleve la batuta
de la búsqueda en Dios que el hombre. Obviamente, dependiendo los conceptos o los contextos, más bien en cuanto a trabajo, que no pueden estar o cosas por el estilo. Pero aunque no pueda estar un día, el varón tiene que estar pendiente de la vida espiritual de su familia, porque Jesucristo está pendiente de la vida espiritual de su pueblo. Y si tú, varón, no estás en esa función, no estás cumpliendo con tu papel. Segundo, el varón debe de ser cabeza de su familia en la práctica del amor ágape, el cual consiste en tomar en cuenta primero las necesidades del otro y entregar la vida en su santificación, como Jesucristo se entregó por ella para santificarla, para purificarla y para perfeccionarla. Entonces todos los varones, todos los hombres debemos de tener una actitud, un carácter completamente entregado, no egoísta, no individualista. Pero si a veces nos molesta que nuestro hijo o nuestra esposa nos agarre tantito, nos pellizque algo, ay, qué rico se ve eso, ¿me dejas probar? ¡No! Y se enoja, pide lo tuyo, ¿verdad? Con pequeños rasgos se nota nuestra actitud, ¿verdad? Del ser el primero en las cosas. Qué mal se ve eso. Hasta los presidentes, y ustedes ya saben a quién me refiero. Primero. Cero actitud de servicio, cero entendimiento, cero sabiduría, ni siquiera con su esposa, mucho menos con un país. Los varones debemos de cuidar a las mujeres. Si es necesario quitarnos el bocado de la boca para que coman primero a nuestra esposa, lo tenemos que hacer. Si hay conflictos, ¿quién los tiene que resolver? ¿Las mujeres? Los varones. Ya las mujeres ya están entendiendo, gracias a Dios. ¿Me entiende? Y en realidad estas cosas parecen tan básicas, pero déjeme decirlo, amada iglesia, no se enseñan normalmente a veces en los púlpitos y los hombres se nos olvida o simplemente no se nos olvida, nos conviene. ¿Verdad? El varón debe ser cabeza de su familia también en el proceso de la comunicación. Y ahí también Dios me habló, porque a diferencia de las mujeres, los varones tenemos complicaciones para comunicar. Los varones somos regularmente más callados, ¿verdad que sí? Y las mujeres no, hablan mucho. ¿Cómo te fue, mi amor? Bien, fíjate que me encontré al señor de acá, luego fui a la carnicería, pero luego pasó un perro y luego el poste y el microbús y luego esto y padrísimo, ¿no? Todo con lujo de detalle. Y a nosotros nos pregunta, ¿cómo te fue? Bien. Y se quedan así como que, ¿y qué más? Bien. Entonces, hasta en eso el varón tenemos que cambiar. Digo, no para extender todo eso, pero debemos de cuidar el proceso de la comunicación. Él la provoca, él la estimula, él la canaliza, él la cuida. El fundamento de la comunicación es la encarnación. La estrategia de la comunicación está establecida en la palabra de Dios. Filipenses capítulo 2 versículos 5 al 8. Veámoslo, ¿a qué nos referimos? ¿Están ahí conmigo? Filipenses, ¿cuál dijimos? 2, 5 al 8. Dice la palabra de Dios: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó
el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Es decir, Jesucristo estando en el cielo, el hombre estando perdido, la iglesia, Él se encarna para venir y establecer de nuevo la comunicación que el hombre había perdido con Dios. Y si nos está poniendo la figura de Jesucristo, cómo tiene que ser con su iglesia, cómo es con su iglesia, del varón cómo tiene que ser con la familia, nosotros tenemos que hacer lo posible por establecer esa comunicación y esos canales adecuados para que la familia, la mujer, sea santificada, sea purificada, a fin de presentársela sin mancha y sin arruga, como lo dice la Escritura. Amén. El varón también debe ser cabeza de su hogar en el proceso de independencia emocional del núcleo familiar paterno. El varón tiene que ofrecer los elementos necesarios para cortar el ombligo, o como dicen, el cordón umbilical, para hacer el núcleo familiar fuerte, estableciendo ese vínculo poderoso, una sola carne. A través de la protección, a través del amor, a través del cuidado, a través de la santificación. Pero es evidente que cuando hay conflictos, que cuando hay problemas, que cuando hay cosas, no se cumple la relación, no hay la seguridad que se espera. Y evidentemente en ambos casos andan buscando dónde obtener seguridad. Y el primer índice es regresar a papá y a mamá para seguir obteniendo esa seguridad, esa dependencia que no se corta. ¿Y sabe por qué no se corta? Pero ¿quién tiene la culpa? El varón. El varón también debe de ser cabeza de su hogar en la crianza con los hijos. Efesios capítulo 6 y 4, solo anótelo como referencia, por favor. Y Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9. Esta tarea no se le da únicamente a la mujer. Esta tarea se le da al hombre también. Yo no sé quién dijo que la mujer era la que solamente tenía que educar a los hijos. Evidentemente por cuestión cultural tiene esa tendencia, pero la realidad es que no. El varón tiene que estar pendiente de la crianza a los hijos. Amén. Y luego viene la participación de la esposa en el proceso de restauración de la familia, que es muy interesante. Y para hablar de ello tenemos que entender la dignidad con la que la mujer fue creada, porque también eso nos dice mucho. Desde el momento de la creación, la mujer comparte su origen con el hombre. Génesis capítulo 2, versículo 22 al 23, usted lo puede ver ahí. A fin de que entendiéramos que el hombre y la mujer estaban siendo creados los dos a la imagen de Dios. Jehová no creó a la mujer del polvo de la tierra como lo hizo con el hombre, para evitar que alguien pudiera argumentar que el hombre y la mujer proceden de montones de tierra diferentes. Dios creó a la mujer exactamente de la misma tierra de la que la formó al hombre, es decir, de una de sus costillas. Dios toma de la misma esencia del hombre, de su ADN, la modifica para ser la mujer y aparece la primer mujer. De esta manera Dios enfatiza que ambos están hechos de la misma sustancia y que son solo expresiones diferentes del mismo acto de creación, pero jamás creaciones diferentes. La mujer salió del varón. El varón es digno, la mujer es digna. La mujer no la dignificamos, el varón pierde su dignidad. Sencillo. Venimos del mismo lugar. Como consecuencia de la forma en la que Dios crea a la mujer, Dios declara en Génesis 2:24: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Esta declaración es absolutamente revolucionaria para la comunidad del mundo antiguo en cuyo contexto fue hecha.
Porque ponga atención en lo siguiente: en ninguna cultura de la antigüedad el hombre renunciaba a alguna cosa para unirse a una mujer, y menos iba a renunciar a papá y a mamá. Si era lo más importante. Si la mujer, en el contexto en el que fue escrita esta palabra, el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, en el contexto en el que fue escrito, la mujer no tenía valor. Los mismos judíos se lo compartía hace 8 días. Oraban y le decían a Dios: Señor, gracias porque no fui esclavo y no fui mujer. Le daban gracias a Dios por eso. La mujer no tenía valor. Y entonces en este contexto el Espíritu Santo habla esto y le dice al hombre: dejarás padre y madre y te unirás a tu mujer y los dos serán una sola carne. Para el hombre era algo revolucionario. Para usted y para mí lo leemos muy fácil, porque no lo entendemos, porque no entendemos el contexto histórico en el que se escribió. Pero en el tiempo en el que se escribió, esta declaración causó revolución. Porque Dios, a través de su palabra, le estaba dando el valor a la mujer que le pertenecía. Por eso hablamos de la dignidad de la mujer. ¿Quién en esas culturas, en su sano juicio, iba a dejar a papá y a mamá, a renunciar para unirse a su mujer y ser una sola carne, si la mujer no tenía valor? La mujer no era considerada digna de renuncia alguna. Todo lo contrario, la mujer tenía que dejar absolutamente todo el día que se unía en un matrimonio a un hombre. En este contexto, la declaración de Dios revierte todo sistema de valores, toda vez que su perspectiva establece que el hombre debe reconocer en la mujer un valor tan alto y elevado que debe estar dispuesto a dejarlo todo, aún a sus mismos padres, a fin de unirse permanentemente a ella. Medítelo. La mujer ya no tiene que estar peleando por buscar un valor. Dios se lo dio. En Cristo Jesús se restituyó, se estableció. La mujer cristiana ya no tiene que luchar por ella. La mujer que no conoce a Dios probablemente sí, porque no entiende, porque no sabe que ya hubo alguien que pagó el precio en la cruz del Calvario y que se escribió. Para ustedes mujeres, el pasaje bellísimo que puede ser es el Gálatas capítulo 3 versículo 28. Léalo en su casa. Ahí Dios establece igualdad, pero la sociedad no lo sabe, y la mujer se levanta, el hombre, y hacen unos desbarajustes, y la sociedad está de cabeza porque no entiende la función tanto del varón como de la mujer. Y note, ¿verdad? Porque la dignidad con la cual la mujer fue creada por Dios queda también expresada en el destino que comparte con el hombre. En Génesis capítulo 1 versículo 28, Dios los bendijo a los dos y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread. Notemos que Dios no le da al hombre el dominio hasta que su mujer está en pie a su lado. También eso nos debe de decir algo. Adán entiende que Eva sirve de hombro a hombro con él. De hecho, cuando ambos caen en pecado, Adán se defiende ante Dios diciendo: la mujer que me diste por compañera. Es interesante que Adán no dice la mujer que me diste y punto. ¿Por qué? Él establece ahí, pues porque Adán reconocía que Eva no era su propiedad, sino su asociada y compañera en el gobierno y en el hogar. Alguien diga amén. Este es el orden original antes de la caída, que lo arruinó todo. Pero ahora Cristo, el postrer Adán, ha restaurado todo al diseño original, y usted y yo tenemos que aceptarlo y vivirlo. Si no lo aceptamos, desde ahí no hay restauración en tu familia.
Y si no hay restauración en tu familia, lo demás no va a funcionar. Porque tu primer ministerio es la familia. Por eso nuestras iglesias están de cabeza. Por eso nuestros ministerios están de cabeza. Porque la cabeza no está donde debe ir la cabeza. La cabeza está en todos lados menos en la función que debe ser. Y entonces viene la participación de la mujer. La Biblia dice, después obviamente de hablar de la dignidad, de la cual ya no tiene que pelear, no se preocupe. La Biblia dice en Génesis 2:18 que Dios creó a la mujer como ayuda idónea para el hombre. Y hoy aprendimos dos cosas: lo que significa ser cabeza mediante la palabra de Dios de Lucas, expresada por Cristo, y ahora lo que significa ser ayuda idónea, que es muy importante. Y como lo hemos dicho, algunos ven en este versículo la superioridad del hombre y la inferioridad de la mujer, toda vez que la mujer es solo la ayudadora o asistente. Pero veamos lo que realmente la palabra nos dice en este pasaje. La frase ayuda idónea es la traducción de la declaración hebrea Eser Keneged. Diga conmigo, Eser Keneged. Ese es hebreo. Esa es la palabra original, en lo que se escribe en el original. La primera palabra es eser, es una palabra compuesta. Y eser quiere decir o se traduce como ayuda. Y en el pensamiento hebreo no se refiere a alguien inferior o de segunda clase. Se refiere a un aliado en el área de la necesidad en la que se le necesita como ayudador. Representa mayor habilidad y mayores recursos que aquel quien lo tiene por aliado. Voltea a ver a su esposa. ¿De verdad dónde está mi esposa? Ahí anda. Y véala y reconózcale, dígale: tienes más talento que yo. ¿Qué pasó, los hombres? Hágalo, de verdad. Dígale a su esposa: ¿ah? Tienes más talento que yo. ¿Verdad que es difícil? Algunos sé qué pasó. Señor, necesitamos libertad. Wow. Qué terrible. Por eso dicen: es que las mujeres pueden hacer varias cosas a la vez y uno solo una. Pues sí, es que esto ayuda idónea. Representa más habilidad. Gloria a Dios. Pero ojo, no te preocupes, pues tú sigues siendo la cabeza. ¿Cuál es el problema? Ella representa más habilidad, qué bendición, pero tú eres la cabeza. ¿Por qué se pelean? Yo feliz. ¿Me entiende? Aquellos empresarios que son multimillonarios justamente cumplen este principio. A ellos no les importa tener gente con mucho más capacidad y habilidad dentro de sus empresas que ellos, porque ellos son la cabeza, ellos dirigen y los otros ejecutan y sacan muchas cosas adelante o crean. ¿Me explico? Y tienen un principio muy bueno, porque hay gente que es muy inteligente y se les paga por eso, ¿verdad? Y en verdad tenemos que entender esa parte. David Hamilton, en su libro ¿Por qué no las mujeres?, ilustra el sentido de estas palabras sugiriendo que cuando necesitamos ayuda en cualquier área de la vida, por ejemplo, si estamos batallando con matemáticas, ¿a quién buscamos como ayudador? ¿Alguien que sepa menos o que sepa más que yo?
Oye, yo quiero que me expliquen el álgebra o el cálculo diferencial integral, y voy a decir, no, pues tengo que buscar a alguien que sea igual que yo o menos que yo. ¿Te va a ayudar? No te va a ayudar. ¿Qué necesitas? Un ayudador. Necesitas a alguien que sepa más o que pueda más para que te ayude. ¿Me entiende? El ayudador siempre será alguien mejor equipado en ese campo que nosotros. Esa es precisamente la idea bíblica. Por ejemplo, el Salmo 121 del 1 al 2 usa esta misma palabra cuando dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y la Biblia dice: ¿de dónde vendrá Ezer? ¿De dónde vendrá la ayuda? Justo es la misma palabra que utiliza para referirse a la mujer como ayuda idónea. Es la misma, Ezer. Mi socorro, mi Ezer, viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ahora bien, la historia de Génesis tampoco está implicando que la mujer sea superior al hombre. Ya lo compartimos, puesto que fueron creados con todo en común. Todo lo que el uso de esta palabra implica es que el que ayuda no es inferior, no es menos, sino que estando al mismo nivel que el otro, es alguien que tiene algo que ofrecer al que necesita la ayuda, y que por el momento el que ayuda está mejor equipado y posee mayores recursos para suplir la necesidad. Y mujer, si no le da un aplauso a Cristo, entonces yo no sé qué. Pero también los hombres, porque cuando tú no reconoces esa ayuda idónea, estás incompleto y estás trabajando mal. Ay, Señor, no puedo, ayúdame. Ay, Señor, ayúdame. Y Dios dice: voltea, establece la relación verdadera que yo creé, y potencialmente serán una sola carne, potencialmente serán 1000 veces mejor. El hecho de que tú estés separado, que tú estés peleado con tu esposa, con tu esposo, te hace mucho más débil de lo que tú crees. Bajo el orden correcto de Dios no estamos hablando del matrimonio, por supuesto. La segunda palabra de la frase es un adjetivo que califica a Ezer. La palabra es keneged, ¿te acuerdas que mencionamos? Y muestra qué clase de compañía Dios asigna a Adán. Keneged significa igual, significa adecuado, significa exacto. Dios proveyó a Adán a alguien igual a él, alguien correspondiente a él, igual y adecuado a él. La mujer fue creada no para servir al hombre, sino para servir adecuada y perfectamente con él. Por eso cuando los pone ahí en el huerto del Edén, pone a los dos, y entonces ahora sí les dice: sojuzgad, multiplicaos, sojuzgad, enseñoread. Es decir, ustedes dos pueden hacerlo juntos. Ah, qué bendición. Pero separados, tanto la mujer como el hombre están incompletos. No era el plan original, no era lo que Dios tenía en mente. En concreto, la función de la esposa es ser la ayuda idónea. La función de ayuda idónea se levanta sobre la base del origen que comparte con su esposo. Es decir, cuando decimos la base del origen, de cómo fueron creados, de la misma esencia, el mismo destino, lo que Dios les dijo, el mismo equipamiento y la misma esperanza. La esposa que comparte todo con su esposo posee la responsabilidad de aplicar su función de ayuda idónea al proceso de restauración de su familia en los siguientes términos. Y con eso estoy terminando.
se le encarga la responsabilidad de reconocer. Diga conmigo, reconocer. Más fuerte, reconocer. Que también a usted le toca, mi amada hermana, reconocer a su cabeza. Porque hay hermanas que dicen sí, amén, pero la verdad es que en la práctica no reconocen a la cabeza. Ustedes quieren ser la cabeza y se le montan al varón encima y no, aquí se hace lo que yo mando. Y tampoco es correcto. Todas estas clases de cosas tenemos que renunciar a ello si de verdad queremos regresar al plan original que Cristo estableció. Entonces se le encarga la responsabilidad de reconocer, de proteger y fortalecer la función que por designio de Dios su esposo tiene de ser cabeza de la familia. Wow, fíjese nada más, algo tan tremendo que quiero que se le quede grabado. Y qué lástima que muchos no vinieron hoy por las lluvias o no sé por qué. Qué barbaridad. Toda la capacidad que Dios le dio a la mujer, la habilidad, incluso si usted gusta, mayor que el varón que Dios le dio para complementarlo en igualdad, es únicamente para ponerla, para proteger, para reconocer la función que el varón tiene por ser por cabeza. Wow. Ah, caray. Entonces, fíjese cómo iniciamos. Al hombre lo ponen para ser líder, y el ser líder, Jesús le dijo, servir. Y ahí las mujeres se emocionaron. Pero al entender el concepto de ser ayuda idónea y cuál es el objetivo, Dios crea a la mujer con todo ese equipamiento para servir en la función para el varón. Wow. Qué belleza. Y así se complementan los dos. Entonces de ahí surge algo. El amor no es de allá para acá. El amor es de aquí para allá. Y ella dice, no, el amor es de aquí para allá. Y así está, para allá. La flecha es para allá y la de ella es para acá. Y en eso se complementa una unión poderosa, tremenda, que usted puede experimentar en el plan original que Dios estableció desde el origen.